Hola mis queridos oyentes, bienvenidos a Lectores al Aire. Hoy tenemos el agrado de presentar nuestra obra favorita, La ciudad y los perros. Somos estudiantes de quinto año de secundaria de la institución educativa 0413 Tocache San Martín. Mi nombre es Valentina Valles Genovés y junto con mis compañeros Joanny Vigo Herrera y José Rodrigo Aro Mendoza, nos preparamos para sumergirnos en el maravilloso mundo de la lectura. ¿qué pasaría si nuestros padres, como castigo, nos meten a un colegio militar? ¿Sobreviviríamos? Ya que actualmente somos considerados la generación de cristal, personas débiles y frágiles. muchos de nosotros nos sentiríamos desesperados, atrapados, sin saber qué nos espera allí dentro. Sobreviviríamos tal vez, pero adaptándonos a un sistema cruel y despiadado. Y eso es justamente lo que pasa en la novela, así que retrocedamos en el tiempo y acompáñennos a vivir esta amarga experiencia. Corrían los años 1963, una época marcada por la desigualdad social, el autoritarismo y el narcotráfico, cuando Mario Vargas Llosa publicó esta reconocida novela. Incluso se sabe que fue basada en su propia experiencia. Sus padres no querían que siga escribiendo y mostrando sus dones, así que lo metieron al Colegio Militar Leoncio Prado para lograr corregirlo. Sin embargo, esto no impidió sus sueños. Mario Vargas Llosa, nacido el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, fue un destacado escritor y periodista de la literatura latinoamericana del siglo XX. Considerado como uno de los autores más importantes y reconocidos, estudió literatura y derechos en la Universidad Mayor de San Marcos, ganando el Premio Nobel de la Literatura en el año 2010. Entre sus obras más destacadas tenemos La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras. Y obviamente La ciudad y los perros. Lamentablemente falleció el 13 de abril de este año y tras su muerte nos dejó un gran legado que ha influenciado generaciones de escritores. Nos mostró que la literatura no solo sirve para contar historias, sino para denunciar abusos, romper el silencio y despertar conciencia en la población. Hablando de generar conciencia, ¿qué te parece, Rodrigo, si nos cuentas un poco más de lo que trata la primera parte de la novela? Está bien, compañera Joanny. La novela comienza con un grupo de adolescentes ingresando en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde son sometidos a un ambiente violento y autoritario. Como parte del ingreso, sufren el llamado bautizo, una brutal iniciación organizada por los cadetes más antiguos para imponer respeto y jerarquía. Con el tiempo, se forma un grupo clandestino, el Círculo, liderado por el Jaguar, que trafica con objetos prohibidos y comete actos delictivos. Cava, uno de sus miembros, robó un examen por orden del grupo y terminó siendo expulsado cuando lo descubren. Ricardo Arana, apodado el Esclavo, sufre constantes humillaciones. Durante una práctica de tiro, es herido por una bala y muere poco después en el hospital. Aunque se declara accidente, su amigo Alberto sospecha que fue intencional y decide denunciarlo anónimamente, enfrentando el silencio y la corrupción del colegio. Me llamó la atención el famoso bautizo, cómo los chicos de quinto recibían a los recién llegados tratándolos como perros. Claro, compañeros, es muy despiadado la manera en que los trataban. Eran golpeados, marginados y forzados a soportar todo tipo de abusos físicos y psicológicos, como ponerse en cuatro patas y morderse unos a otros. ¿Creías que la historia acababa acá? Pues no. ¿Qué crees que pasará después? Ahora lo descubriremos. Tras la muerte del esclavo, la historia se centra en Alberto, el poeta, quien decide denunciar lo ocurrido, pero se enfrenta directamente al poder corrupto del colegio militar, donde las autoridades prefieren encubrir el crimen para proteger la imagen de la institución. El teniente Gamboa intenta apoyarlo, pero es silenciado por sus superiores. Hablando del Jaguar, cuando lo acusan de ser soplón, por primera vez siente en carne propia la presión, el rechazo y la violencia que él mismo ejercía sobre los demás. El Jaguar vive una transformación silenciosa pero profunda. Al final de la novela, Alberto se va del colegio frustrado pero fiel a sus principios, decidido a seguir escribiendo. El Jaguar, aunque no recibe castigo, queda marcado por la culpa y por el rechazo de sus compañeros. El teniente Gamboa es transferido por haber intentado hacer justicia. Todos dejan el colegio,
pero ninguno sale igual. Se van con heridas que no se ven, en un sistema que prefiere callar antes que cambiar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene la historia con nuestra actualidad? Muchos de los actos retratados en la novela, por ejemplo, idealizan a la mujer. Si nos vamos más atrás del tiempo, podemos decir que la mujer siempre fue considerada menos que el hombre. Se decía que su lugar natural era el hogar y por lo tanto muchas de ellas no tenían voz ni voto y eran tratadas como objetos. Sin embargo, en la actualidad la mujer tiene mucha más relevancia y sobre todo cuenta con muchos derechos que la respaldan. El autoritarismo. Si profundizamos la trayectoria del autoritarismo, podemos recalcar que esto era muy visto y sobre todo muy normal. Se basaba en el simple hecho que las personas con cargos mayores abusaban de su poder, haciendo sentir inferiores a otros. En el presente, esto ha disminuido bastante, pero en ciertas zonas como el gobierno aún es visto. Maltrato físico y psicológico. Esto es un tema muy conocido desde ya anteriores años. El simple hecho del maltrato antes era una estrategia y una forma de corregir los errores de las personas, aunque hoy en día queda mucho por hacer porque aún prevalece, pero día a día se implementan leyes para la defensa de todo aquel maltrato que una persona pueda sufrir. Tal y como lo indicaba la novela, muchas veces desde jóvenes se nos impone una lógica de competencia, de obediencia, de masculinidad violenta, que castiga la sensibilidad y premia la dureza. Se nos enseña a sobrevivir, ya no a pensar. Muchas veces replicamos esos modelos autoritarios sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces callamos ante una injusticia por miedo a las represalias? ¿Cuántas veces el poder, en vez de proteger, encubre y corrompe? Después de haber viajado por el tiempo de una época llena de maltrato, discriminación y resentimiento, volvemos a lo que deberíamos ser hoy. Si algo aprendimos de la ciudad y los perros, es a no callar nuestra voz y luchar en contra de las injusticias que afronta nuestro país. Sin embargo, los jóvenes no solo son el presente, sino el futuro de nuestro país, porque somos y seremos la esperanza de toda la humanidad. Gracias por escucharnos en este capítulo de Lectores al aire. Les invitamos a ser parte de esta aventura en la literatura peruana. Muchas gracias.